Vamos a aprender cómo es que se mueven las piezas del ajedrez. A ver, amigos, les comparto estas experiencias. El ajedrez es un deporte y hay que tomarlo deportivamente. Bueno, ustedes recuerdan mi partida con esta señorita Ilazán de Italia. Después de eso, bueno, he pasado por una gripe, algunos problemas. He estado jugando algunas partidas, pero no seguí jugando con esta cuenta ajedreceando ando. Y bueno, me decidí a seguir jugando. Y jugué mi cuarta partida, que es esta de acá, con un tal Emerson 2JZ de Brasil. Que fue, creo que la partida más tonta de mi vida. A ver, les comento, vamos a abrir la partida. Empezando, que yo grabé la partida durante su desarrollo, pero he estado en un estado tan desastroso que la grabé sin audio, así que ahora se las voy a compartir, pero en análisis, ¿no? En una revisión de la partida, porque no la grabé completa con audio y video, solamente se grabó el video, pues, ¿no? Bueno, comienzo yo con las blancas, y entonces me decido a jugar con el peón de rey. Él me responde con peón de reina, y como suelo hacer yo normalmente, me como el peón de reina, y cuando él sale, respondo inmediatamente. Yo incluso lo hice con premovimiento, amenazando a la reina. Normalmente la reina luego hace jaque, y luego yo defiendo con el caballo, porque cuando defiendo con el alfil, ya conozco yo que la siguiente jugada es comerse el peón, y eso genera un problema, ¿no? Entonces, la partida siguió que efectivamente yo me comí el peón de dama, él se comió el peón, yo amenacé con el caballo y él regresó a su posición. Y entonces yo seguí el proceso de desarrollo de mis piezas, saqué mi alfil blanco, él sacó su caballo rey, y yo llevé a D3 el peón para darle salida al alfil negro, él desarrolló su caballo de dama, yo desarrollé mi caballo de rey abriendo el espacio para enrocar ya y poner seguro a mi rey. Él jugó E5, enroqué, avanzó su peón a E4 y yo me dispuse a esta jugada, ¿no? Estando tocado su peón de la columna F por el alfil, avancé mi caballo para hacer el ataque doble a torre y dama. Su respuesta fue defender con el alfil. Yo calculé y dije, me como el alfil, se come el caballo y gano un peón, ¿no? Y quedo en mejor posición que él. Entonces así lo hice, me comí el alfil, se comió mi caballo, me comí su peón, me amenazó con dama y yo ubiqué mi alfil en una posición segura. Y aquí vino la parte desastrosa de mi juego. Él sacó su alfil, seguramente con la intención de enrocar corto, o protegiéndose de la clavada, y en eso, mi brillante jugada, que yo, por señalar con la flecha que no le iba a ser posible enrocar corto, porque estaba apuntada con mi alfil, y de manera abierta una casilla por donde tiene que pasar o a donde iba a llegar el rey cuando hiciera su enroque, no iba a poder enrocar. Pero en esa intención dejé marcado el alfil y ¿qué creen? Cuando me tocó jugar, se me metió el alfil junto a la torre y lo regalé. Entonces miren lo que dice el Stockfish, ¿no? Después de haber estado en una posición totalmente favorable, con 3.16 a mi favor, se metió el alfil, me lo comió con la torre y el Stockfish me bajó, de manera que se invirtieron los papeles y ahora él tenía ya 3 a su favor, 3.06 a su favor. Entonces bueno, yo decidí seguir jugando, dije ya, bueno, esto está perdido, pero a ver, seguiremos jugando a ver qué pasa. Y entonces en mi torre de rey a la columna E, él enrocó largo, yo comí de caballo, él amenazó tocando el caballo, que quedaba tocado 2 veces por caballo y dama, tocando además el peón de la columna B. Yo desarrollé la dama apuntando a su caballo y defendiendo al mío. Él desarrolló su torre tocando por rayos X en mi dama. Yo me comí su caballo. Él se comió el mío. Y se me ocurrió la magistral jugada, pero esto de acá es chistoso con C mayúscula. Le hago un magistral jaque al rey y no me doy cuenta de que estoy entregando mi dama, pero lo más chistoso es que él continúa el juego moviendo a su rey en vez de tomar mi dama. Y yo
Estaba tan aturdido, tan mortificado porque había perdido mi alfil y había arruinado la partida que me iba a ser difícil ahora, que no me doy cuenta. Bueno, su dama estaba apuntada, pero estaba defendida, ¿no? Pero por lo menos es muy diferente cambiar dama. Y yo salgo a apuntarle con mi alfil y lo único que hizo él fue tomar mi dama y ya pues me rendí. Qué desastre. Entonces mi puntaje, que había estado en 755, si se acuerdan, después de jugar con Ilazán, la italiana, bajó ahora hasta 689. Así que nada, a jugar otra partida y entonces para reivindicar. Y entonces jugué una siguiente partida con un rival que tiene por nombre 9 Octopus Brains de Norteamérica. Entonces les voy a compartir también esta partidita que se desarrolló, que la gané y recuperé mi puntaje y volví nuevamente a 755 felizmente. Bueno, la partida se desarrolló de la siguiente manera. Fue un sistema Londres de parte de él y con la defensa mía, Londres invertido. Él juega peón dama, yo respondo con peón dama también. Desarrolla su alfil de casillas negras, desarrolló un alfil de casillas blancas, desarrolla su caballo de flanco de rey, protejo con mi peón de rey al alfil, caballo C3, caballo F3 de mi parte, y me amenaza con su caballo a mi alfil. De lo que yo he podido aprender del sistema Londres, en realidad el alfil más importante es para las blancas, el de casillas blancas, y para las negras, el de casillas negras. Es lo que se conoce como el alfil bueno en cada caso, ¿no? En este caso, el alfil malo es aquel donde la cadena de peones se desarrolla en el mismo color. Entonces, en este caso, la cadena de peones es desarrollada en este color, entonces este es el color malo, por tanto, el valor de este alfil no es el mismo que el de este. No hay mayor problema en cambiar este alfil, ¿no? El que más hay que cuidar, el que es muy importante cuidar, es este en el caso de las negras o este en el caso de las blancas. Pero igual mi razonamiento fue, si vamos a cambiar el alfil, no hay ningún problema, lo cambiamos, pero que sea en la medida de lo posible, porque al hacer esta jugada, él podía hacer lo que hizo, que fue cambiar de caballo, o podía amenazarme con el peón y buscar que comerse de mi peón. En ese caso yo hubiera regresado para desarrollar el cambio con este caballo y dejar la columna abierta de la torre. Sin embargo, hice el intento, porque aparte de que yo estoy perdiendo un alfil que es el malo, su caballo iba a quedar en una posición desventajosa ahí a un rincón del tablero. Entonces efectivamente jugué alfil E4, él tomó el alfil con su caballo de dama y yo lo tomé con mi caballo desarrollado de flanco de rey. Recién él levantó el peón para amenazar a mi caballo y yo lo regresé a su sitio. Es interesante porque además su caballo quedó sin espacio donde retirarse en caso de amenaza. Desarrolló su peón de la columna G a G4, en primer lugar desarrollando un ataque de tormenta de peones y en segundo lugar obviamente para darle espacio a la retirada de su caballo en caso de amenaza. Eso dice mucho de bueno en su caso. En fin, mi siguiente jugada fue peón H6 para evitar el avance de un espacio más de su peón de la columna G. Efectivamente retiró su caballo al espacio que había generado. Desarrollé caballo B a C6 y él continuó con el avance de su tormenta de peones. Me parece que este fue un error que no calculó bien. Tomé su peón, recapturó y yo tomé el peón de dama primero, cual quedaba defendido por la dama, pero al tomarlo mi caballo también defendido por la mía. Él realizó una siguiente buena jugada también, amenazó a mi dama y entonces aquí yo tomé la decisión. ¿Cuál es el negocio? Muevo mi dama y mantengo defendido el caballo para dejar en ficha el movimiento de su alfil, pero luego él hubiera podido tener también el desarrollo de su peón, entonces considero que no valía mayormente la pena. La otra opción era hackeo y me tomo su dama, o simplemente tomo su alfil, él toma mi caballo y en ese momento calculé que yo podría sacar de ventaja un peón en este intercambio de piezas. Entonces eso fue lo que hice. Tomé su alfil, él tomó mi caballo, yo tomé su peón. Pero de ahí se vino una secuencia de jaques uno tras otro. Jaque de alfil en B5, movimiento de rey a E7, dama B4, peón F6, luego nuevamente me jaquea con dama D4,
Cubro con el peón que estaba protegido por el mismo rey, por la dama y por el caballo. Y él continúa su secuencia de hackeos con torre F1, rey G6. Y yo sabía que esto iba a terminar en algún momento porque había dónde y cómo refugiar al rey. Luego él hackea con caballo F4. Yo tomo su caballo con mi peón en F4 también. Peón además que quedaba defendido con la dama. Él avanza su peón de la columna E a E5. Pero no calculó que el peón estaba atacado tanto por el caballo como por la dama. Él no toma el caballo, sino toma el peón, colocando en la misma columna. Esto un nivel de peligro importante porque ya está poniendo a la torre y dama en la misma columna, muy cerca, a una posición muy peligrosa para el rey. Y yo contragolpeo y tomo con mi dama su peón de la columna C. Descuido al caballo, él toma mi caballo, pero no hace jaque. Aquí inicio yo un proceso de contragolpe, hackeo con mi alfil, lo más importante ya también, conecto a las torres. Estoy pensando en que el rey y la dama están en la misma columna y en la posibilidad de poder clavar a la dama. Pero de lo que no me di cuenta en ese momento es de que al haber hackeado, el rey no tenía dónde moverse y la única pieza que podía protegerla de ese jaque era la dama. De manera que no le quedó más remedio que entregar su dama, cubrió el jaque con la dama, la tomé, evidentemente él tomó mi alfil de peón, yo tomé su peón haciendo jaque y él evidentemente sacó su rey a la fila 2 porque si lo mantenía en la fila 1 yo me iba a comer la torre de la columna A. Entonces siguió el juego, lo hackeé en B2 y de ahí vino ya una secuencia de jaques hasta lograr el mate, ¿no? Dama B5, torre E8, torre E6, me amenaza con su torre en B1, hackeo en C5, rey G2, torre D8, rey G3, jaque en D3, rey G4, jaque en E4, ya el rey no tenía dónde moverse porque él mismo ha ido avanzando hacia esta dirección y no puede ocupar esta fila porque no se lo permite ni la dama ni el rey, de manera que lo único que le quedaba ya fue defender con torre F4, torre por, rey por, jaque en C4, rey E5 y jaque mate en D5. Y así recuperé mi puntaje y volví nuevamente a 755 puntos.